a mí me da muchísimo coraje. Le pido al equipo que nos grabe, porque no solamente de eso habló el presidente López Obrador, también pues se refirió al Poder Judicial una vez más, se refirió a pues este incidente en el que lo acusan injustamente de violencia política en razón de género, y digo injustamente porque eso es lo que es, ¿no? Indigna, molesta, preocupa que se esté mintiendo y que esto se contagie a muchas partes. Deje usted que sea López Obrador, Andrés Manuel, el dirigente de la Cuarta Transformación, el rostro del movimiento de la 4T, o el mismo presidente de México. Estamos hablando de otra pinche mentira. En ningún momento incurrió el presidente o López Obrador o esa persona, en ningún momento incurrió en violencia política en razón de género. Y hoy, fíjese, le íbamos desde muy temprano a contar una nota de cómo es que reconocen los pues, medios corporativos que el tribunal también reconoció que pues el INE la cagó, porque las expresiones que utilizan y con las que acusan al presidente López Obrador, así lo ponen ellos, no son literales, sino apreciaciones. Hoy el presidente paso a paso fue una vez más analizando estas declaraciones que tuvo. Esto a una pregunta que pues en la que llegó esto de la malicia efectiva. Ya ve usted que ahora el muy famoso juez Martín Adolfo Santos Pérez, además del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además del INE, es ese juez el que dice que también se le tiene que sancionar al presidente y no puede hablar de Xóchitl Gálvez y etcétera. Bueno, pues al decir que es mucho el cinismo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el presidente cuestiona pues que lo acusen de malicia efectiva, cuando los únicos que tienen esa malicia efectiva son ellos en el Poder Judicial. Dijo que hoy es cuando le va a mandar la carta al famoso juez Martín Adolfo Santos Pérez, disculpe usted, aclarando que el tipo pues tiene un historial de protección a delincuentes de cuello blanco y a potentados, pues por ejemplo suspendió la prohibición a los vapeadores, algo que es obviamente terrible. Pidió que volvieran a poner sus declaraciones sobre Xóchitl Gálvez para exhibir que claramente en ningún momento incurrió en violencia política en razón de género, y que pues hasta pusieron palabras en su boca, pues nunca dijo que a Xóchitl le habían impuesto hombres, como dicen en el INE, como dice el Consejo de Quejas del INE con la señora esa Claudia Zavala, que no es cierto, ¿no? Y mientras volvía a desmentir los postulados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el presidente cuestiona si en todas las ofensas que le hacen a él no hay también violencia política en razón de género, que es lo que platicábamos ayer con Poncho Gutiérrez. Ayer platicábamos del caso muy específico de este cartón del monero Calderón, de la ultraderecha, que siempre ha sido fascista. Fíjese, cuando gana las elecciones López Obrador, efectivamente, como los hongos después de la lluvia, empiezan a salir una cantidad exorbitante de disquemoneros que hacen unos tachones espantosos y que pues no dan risa, que utilizan a los niños muertos, que utilizan situaciones sexuales terribles, que le apelan mucho a la misoginia, a lo burdo, ¿no? Pero si algo se le puede reconocer a Paco Calderón es que él siempre ha sido de la ultraderecha, ¿no? Y él siempre ha sido caricaturista de estos fachos, pero fachos, ¿no? Se le reconoce que, insisto, no es mejor saber a una persona por facho que tener ahí a un liberal mentirosón, ¿no? Hipócrita. Bueno, este señor siempre ha sido un facho, Francisco Calderón. Hay una caricatura que ni siquiera le vamos a poner, que emula un momento en el que se le toma una foto del presidente López Obrador, en el que pues están sobrepuestas las imágenes, no que las hayan puesto después, sino que por la toma de la cámara pareciera que el presidente está detrás de una persona que está pues doblada, ¿no? Y esto fue suficiente para que Calderón cambiara pues la imagen y le pusiera a esta persona un gorro frigio, que ya yo le explicaba a Poncho, se refiere al gorro frigio de la Revolución Francesa, el cual representa la libertad.
el sombrero que utilizaban los campesinos en la Francia prerevolucionaria, ¿no? La Francia todavía monárquica de Luis XVI, y por eso es que el gorro frigio representa en estos momentos ya históricamente a la libertad, tratando de plantear que el presidente estaba fornicándose a la libertad. Pues no, porque tan hay libertad en México que infames como el monero Calderón pudieron hacer ese cartón. Y ese es uno de los ejemplos de cómo es que también podría él o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la Comisión de Quejas y Denuncias del INE decir, oigan, a ver, están cometiendo violencia política en razón de género contra López Obrador con este cartón. Pero no dijeron nada. Como no dijeron nada, y también se exhibió en el quién es quién de las mentiras de la semana, cuando Calderón, Felipe Calderón, Riquín Canallín, Ricardo Anaya y Enrique Ochoa Reza, el clavillazo, dijeron que la maestra Delfina Gómez era una títere. Fíjese, ¿no? Acusan que López Obrador dice que Xóchitl es una títere del poder, de las élites del poder, pero ellos abiertamente lo dijeron, sí lo dijeron, está citado, hoy hasta pusieron sus tweets, sus comentarios en vivo y en directo, ¿no? En persona. Porque hay diferencias en nuestros tribunales. Yo sé que este programa lo monitorean mucho en el Poder Judicial de la Federación y nos odian, ¿no? Me ha llegado por ahí la idea de que no nos soportan y que dicen pinches vatos de sin censura y sus pendejadas, no sé qué, ¿no? Pues pónganse a pensar en las injusticias que cometen, hombre, en las circunstancias tan horrendas en las que incurren, cómo duermen por las noches estos jueces, estos magistrados, estos ministros, estos que determinan estas injusticias, carajo, ¿no? ¿Cómo duermen por las noches? ¿Creen que está bien lo que están haciendo? ¿De verdad? ¿Creen eso de que el fin justifica los medios solo porque quieren quitar a, como ellos le llaman, a López? Pues están mal. ¿Están intentando joderse a todo México? Así de fácil. Están intentando joderse a todo México. Es lo que están haciendo. Hoy López Obrador dice que si no hay violencia en razón de género, cuando lo atacan con este tipo de circunstancias, y yo pregunto lo mismo, ¿no? Otra de las mentiras que se han planteado también en los medios y que, bueno, viene a colación de esto de los ministros, de los magistrados, de los jueces, es lo que llevó esta semana el periódico El Universal, de que supuestamente el presidente amenazó a los pobres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de pues hacerles el desafuero, ¿no? Y no es cierto. Ayer aquí lo exhibíamos en Sin Censura, que era una mentira. En la conferencia de prensa mañanera dijo, podría desaforarlos, pero no lo voy a hacer porque los voy a convertir en mártires vivientes, ¿no? Claramente dijo que no, y en el Universal claramente decía que sí. Lo que hoy López Obrador le comenta al dueño de ese periódico, a Juan Francisco Hilo Ortiz, que pues que inventó, que está amenazando a los magistrados con desafueros, que no, que más bien a los magistrados y al Universal, a los Hilo Ortiz y a los fulanitos, los va a juzgar la historia. De eso estoy convencido también. No solo los juzga el pueblo hoy, ya los juzgará la historia. Pero creo que lo que más me llamó de este momento, lo que más me llamó la atención de este momento en el que el presidente hacía una serie de aclaraciones sobre el INE, sobre el Tribunal Electoral, es este momento que le va a poner don David en pantalla. Porque de buenas a primeras, el presidente interrumpe la mañanera, disculpe usted, para cuestionar a Jesús Ramírez Cuevas si fue el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que lo difama asegurando que incurrió en violencia política en razón de género, y le explica a Ramírez Cuevas que pues en todo caso fue la Comisión de Quejas y Denuncias del INE con un dictamen de Claudia Zavala, la consejera Claudia Zavala. Y el presidente dice, ¿y a qué partido pertenece, no? En estricto sentido, los consejeros no podrían pertenecer a algún partido. Y eso es lo que responde Ramírez Cuevas, no, pues a ninguno. Y el presidente, ¡ay, cómo no! Al PAN. No lo ve a mí, vea cómo corrige el presidente a su vocero al hablar de lo partidarios que son muchos consejeros electorales. ¿Quién fue el que tergiversó esto? ¿El INE o el tribunal? La Comisión de Quejas del INE fue la que hizo la síntesis. Presentó a la discusión, la votaron en la Comisión de Quejas, se fue al tribunal, y esa fue la prueba. Pero por eso, ¿el texto quién lo envió? El INE. La Comisión de Quejas del INE. Claudia Zavala, que elaboró el dictamen.
una consejera. ¿Y de qué partido? No, pues no tiene partido, pero... No, ¿cómo lo van a tener? Del PAN, pues. ¿Sí? Ya estaba conocido. Pero ¿cómo los magistrados no revisaron? Tampoco lo revisaron. Ya está reconociendo el tribunal que no son literales las citas, que son interpretaciones. Sí, pero Hubo imprecisiones en el expediente. ¿y cómo van a reparar el daño? ¿Cómo van a reparar el daño? No van a reparar el daño. Ni lo repararon nunca. Y mire, qué bueno, ¿no? Yo también hubiera reaccionado así, hasta encabronado con Jesús Ramírez Cuevas. Pues claro que tiene partido. Bueno, obviamente Ramírez Cuevas tiene que ser diplomático, es el vocero de presidencia, ¿no? No puede plantear algo que es pues, en una situación conocida a voces, ¿no? Que obviamente, por cómo actúan y de dónde vienen estos consejeros, pues obviamente tienen sus ideologías, o que ya se nos olvidó cómo actuó Lorenzo Córdoba durante tanto tiempo, Ciro Murayama, pues dejó todavía sus cuates ahí, como Claudia Zavala. Pero bueno, ahí está. Yo le agradezco. Mire, seguimos aquí, tenemos mucho que hablar. Le voy a presentar en unos momentos más un spot del PAN, que hasta ponen música tenebrosa y etcétera para quejarse de Leticia Ramírez y le ponen su segundo apellido, porque insisto, por estos infames hijos de la chingada, apellidos como Ruiz, este es de su servidor, o apellidos como López o como Ramírez, son causa suficiente para que nos discriminen, porque son apellidos comunes en México. Entonces le ponen el segundo apellido en este spot infame, ya lo va a ver en unos momentos más, pero eso, junto con nuestros invitados, muchos videos más, muchas exhibidotas más, en unos momentos más, porque ya se la sabe doña Ceci, y don David nos va a compartir nuestras redes sociales.